Puerto Gelbes ya funcionaba desde los primeros años de la década de los 80. No estaban los barcos como están actualmente, amarrados a pantalán y a finger, pero sí se encontraban en el río estaban amarrados a boya. Al llegar al ayuntamiento nosotros pensábamos que no solamente deberíamos de intentar que el ayuntamiento funcionara, sino que el ayuntamiento podría ser el impulsor de iniciativas económicas, de algo que le diera vida al pueblo de otra manera, ¿no? Puerto Gelbes no es cualquier cosa, ni es una gestión, ni un recurso normal. Puerto Gelbes es una joya única que está aquí, en nuestro pueblo. Que hubo un alcalde que fue visionario y trajo este recurso aquí. Hicimos primero un proyecto donde teníamos un pequeño astillero para construir esas embarcaciones y después un sitio donde tener las embarcaciones, un pequeño puerto, ¿no? Y entonces hicimos un proyecto con una idea. Miren ustedes, el que nos haga el puerto puede construir viviendas alrededor del puerto. Y así hicimos el puerto, no le costó al pueblo ni un céntimo el puerto. En esa época en que empezó esto, que no estaba hecho el puerto, teníamos los barcos allí en la parte de fuera, amarrados con un tendido en el río y en la parte que pasábamos a los clientes con una patera y entonces, claro, estábamos en una oficina que estaba ahí en la calle del río. ¿Cómo empezamos? Que empezábamos a hacer Paco y yo recibos a mano para la gente, después lo íbamos a imprimir a la oficina de unos amigos a Sevilla, hasta que ya pudimos empezar a tener más cosas. La obra no tuvo problemas. Lo que pasa es que eso, cuando un pueblecito pequeño, al lado de Sevilla, a 4 kilómetros de Sevilla, se le ocurre hacer un puerto deportivo, Sevilla tose mucho. Y decía, es que tú no puedes hacer puerto en San Gelbes, porque ¿para qué queremos el puerto de Sevilla? Digo, tú tenga el puerto en Sevilla y déjame que yo haga un puerto en Gelbes, que no pasa nada. El proyecto nos lo hicieron los técnicos de Diputación, nos ayudó Diputación a hacer los proyectos del puerto, pero la verdad es que no se lo creían. La verdad es que no se lo creían, porque era una idea muy gorda para un pueblo tan pequeño. Todo el mundo quiere hacer un puerto, pero desde que Ángel puso aquí la primera piedra, nadie ha podido hacer un puerto. Porque esto no es fácil, y porque tiene que tener ese río, y ese tramo de río. Sí hubo mucho ambiente en el tema de la primera piedra, poner la primera piedra, que vino el presidente de la Junta de Andalucía, Pepe de la Borbolla, y entonces lo que hicimos es que en el edificio ese que está detrás mía, era inaugurar el puerto, pero bendecirlo. Vino Don Juan, vino una serie de autoridades, director del puerto, en fin, vinieron una serie de gente y se hizo una bendición y nos tomamos una cerveza y ya está. O sea que no hubo una inauguración pomposa, ¿no? El primer barco era un barco de aquí del puerto, de los que estaban aquí aparcados en el río, ¿no? Que se hizo un hueco en lo que es la entrada del puerto, se hizo un hueco y ese barco entró porque ya había entrado el agua del río en el puerto. Después hicieron muchos trabajos para depurar las aguas y ya cambió el río, las posibilidades empezaron a ponerse a favor nuestra y aquello pudo funcionar. Las estadísticas que nosotros manejábamos entonces era que aquí podría haber un puerto con 400 embarcaciones y hemos tenido más de 400 embarcaciones. Poco a poco fueron llegando barcos de mayor eslora y eso fue provocando que tuviésemos que ampliar los fingers para poder admitir barcos de esas esloras y al mismo tiempo ir llenando la marina seca.
tenemos una draga que hicimos nosotros y el barro va afuera, vamos, o sea que el barro cada año, cada 2 años tiramos el barro afuera y el puerto está perfecto, ¿no? Que el puerto fuese creciendo son las celebraciones de las distintas ferias náuticas que hemos realizado y de las ferias del barco de ocasión. La primera feria náutica fue en 1994. Teníamos hecho el puerto, estábamos queriendo promocionarlo para que vinieran la mayor cantidad posible de barcos. Los principios no fueron fáciles porque era todo con muy pocos recursos y sin demasiada experiencia, claro, porque nunca habíamos organizado ferias. Pero bueno, fuimos haciéndolo hasta conseguir a través de los años que fueran unas ferias náuticas nada envidiables con cualquier salón náutico de cualquier sitio, ¿no? Al principio las ferias náuticas solamente fueron representadas 2 náuticas, vinieron unos 15, 20 barcos. A partir de ahí nosotros nos desplazábamos a los distintos salones en España, que era el Salón Náutico de Barcelona, donde intentábamos meterlo en el mercado. La feria náutica era un bullir de actividades, ¿no? Eran constantes. Cuando no eran aquí, eran en la carpa, luego se solapaban muchas, ¿no? Que ya no sabíamos dónde meter, porque queríamos ofrecer pues todo lo mejor que podíamos dar, ¿no? Y la verdad es que las ferias tenían una afluencia enorme de gente, ¿no? Hacíamos regatas de piragüismo, exhibiciones de motonáutica, esquí acuático, Miss y Mr. Puerto Gelbes, ¿no? Que eran además, seleccionaban para el concurso de Sevilla, ¿no? Eran preselección, ¿no? Porque hemos hecho de todo. Ha venido el presidente de la Junta de España, Felipe González, ha estado con nosotros aquí, Manolo Chávez, presidente de la Junta de Andalucía, aquí ha estado con nosotros todo el mundo. La inauguración de las ferias vino la duquesa de Alba, por ejemplo, ¿no? Y la duquesa de Alba, como tenía tanta relación con Gelbes, y además pensamos que era una persona muy emblemática y además muy atrayente para hacer una inauguración, ¿no? Y se convirtió en una feria quizás de las más importantes a este nivel de Andalucía, yo creo que era de las más importantes. Y fue también, eso sí que fue un punto donde la gente venía, conocía Puerto Gelbes, nuestro servicio, y nos hizo crecer bastante en el número de embarcaciones. Y yo creo que este potencial del puerto tiene que desembocar en lo que nosotros hemos querido siempre, en que Gelbes se produzca la feria náutica de Andalucía, que eso no hay ningún sitio donde se pueda hacer como no sea aquí, por una razón, porque esa feria náutica hay que hacerla en invierno, y en el invierno no hay embarcaciones en los puertos de España, podríamos decir, hay embarcaciones, pero no hay actividad. Nadie conocía Puerto Gelbes con la magnitud que lo tenía que conocer. Y decidimos ponerlo en el escaparate. Y nos vamos a Fitur, a la mayor muestra de turismo. Y ahí empezamos en el 2016, febrero de 2016, a potenciar y a promocionar todo aquello que ofrece Puerto Gelbes. Puerto Gelbes se encuentra en una situación más rentable, más estable, más segura que en el momento que la cogimos. Buscamos la fórmula de sacarlo de la situación que estaba en un concurso de acreedores, y nos queda ahora mismo un puerto que se ha abandonado muchísimo en infraestructura, con un entorno natural impresionante, y con todo eso que tiene alrededor, con todos esos instrumentos que puede utilizar, pues se convierte en esa puerta de entrada y de salida a la libertad, de salida a la navegación, y se convierte en la puerta de entrada para que se conozca un pueblo con todos los recursos que tiene, que es un pueblo excepcional, porque Gelbes tiene unos recursos culturales inmensos y una gastronomía magnífica. Ahora mismo en Andalucía somos de los puertos que más servicios damos, es prueba evidente. Estamos continuamente sacando y botando barcos en el año, todo no para la grúa de trabajar,
y la verdad es que el servicio es bastante bueno, por lo que nos dicen los clientes, estamos bastante bien valorados. Con necesidades de infraestructuras que se están trabajando con respecto a la ampliación y la renovación de pantalanes de la Marina Seca, del club social. Estamos pendientes de trabajar los pantalanes en el río para ofrecerlo de manera que la gente pueda pernoctar aquí a través de son unas habitaciones fluviales. Si esos recursos podemos incorporarlos a un puerto de estas características, único en sus propias características, porque es fluvial, es de invernada y tiene una salida al río con un río vivo que es excepcional, nosotros podemos hacer de esto el mayor motor de desarrollo, no solamente de Gelbe, porque realmente, aunque esté en Gelbe, el único puerto de estas características de Sevilla es este. Actualmente estamos con la idea de tener otro barco de pasajeros para dar paseos por el río, y en aquellos años pues el barco de pasajeros funcionó bastante bien, y con ese barco pues hacíamos viajes a Sanlúcar, hacíamos viajes hacia Alcalá, e incluso en la época de feria de Sevilla llevábamos interesados en ir a la feria, lo llevamos por el río. El proyecto Odisea es uno quizás de los más grandes proyectos que hay con respecto al río y a los puertos a nivel europeo. Lo que quiere promocionar es un turismo, un ecoturismo que fomenta pues esa economía azul y verde. Se quedaron bastante prendados de lo que son nuestros recursos naturales y apuestan fuertemente por Gelbe, trayendo todos aquellos instrumentos que hace que nosotros podamos a nivel de Europa dar servicios, dar nuestros itinerarios, plantear a través de una página web que se crea todos aquellos recursos que podemos ofertar, como en la cultura, como en la gastronomía, como en la hostelería y como en la restauración. Puerto Gelbe cuenta con una cantidad de personas que apoyan diariamente todas las iniciativas que tanto desde el Ayuntamiento como la empresa Puerto Gelbe pone en marcha, y tiene una escuela, que la voy a nombrar, que es Suravante, ha elaborado una guía de navegación por el Guadalquivir, se ha presentado en la Diputación Provincial de Sevilla a través de su empresa instrumental, que es ProDetour, y ha tenido un éxito fantástico. Colabora muchísimo con la excelentísima Diputación y para nosotros otra joya más aquí en Gelbe. Y luego no solamente el río, sino la magia que te ofrece un puerto de estas características, la cultura que entra, la pluralidad, la diversidad de la gente que comparte con nosotros este puerto, y evidentemente la calidad humana que existe, porque aquí hay muchos problemas y cómo se vuelca cada persona. Voy a España, remonto un río, un Guadalquivir, como si fuera, no sé, el Amazonas, y llego a un sitio donde me atienden estupendamente, me dan de todo, me llevan en su coche a la gasolinera para poner gasolina si necesito gasolina. Evidentemente para ponerlo a flote no va a ser fácil del todo, porque se lleva muchos años muy parado, nos ha cogido una crisis y ahora nos está pillando otra, cuando ya estaba. Pero bueno, hay que ser positivo, vamos a seguir trabajando. Yo creo que poco a poco el pueblo de Gelbe tiene que, lo que quiero es que crean que lo que tienen aquí es único. El puerto de Gelbe tiene alma. Por eso me gusta, por eso lo adoro.